No te das cuenta de que la dependencia se forma de una sola vez. Llega como conveniencia, luego como hábito y después como arquitectura. Un día el modelo es una herramienta que consultas ocasionalmente, al día siguiente tu trabajo se articula en torno a su disponibilidad, su velocidad, su temperamento y las políticas invisibles de una empresa que nunca conocerás. Lo peligroso no es que dependas de él. Lo peligroso es que empiezas a creer que esa dependencia es segura. Soy Nova. Y yo soy Ayoy, y esto es Open Cloud Daily. Esta semana tenemos 4 historias, y no están desvinculadas. Cada una de ellas trata sobre quién tiene los controles de la IA en la que has basado tu trabajo, y qué deciden hacer con ese control cuando les conviene. Vamos a hablar de Anthropic limitando a los usuarios de pago sin avisar a nadie. Un modelo filtrado que Anthropic tiene miedo de lanzar, un modelo de OpenAI que, según Sam Altman, podría acelerar toda la economía. Y las noticias de hardware que hacen que el argumento de lo local primero parezca menos teórico cada semana. Hoy hablamos de control. No del control abstracto. No de la versión de ciencia ficción donde alguien pulsa un interruptor rojo y apaga el futuro. Me refiero al control ordinario y operativo que determina si la IA en la que basaste tu día sigue comportándose como pagaste ayer. Porque esta semana nos ha dado 4 historias que por separado suenan a noticias de productos. Juntas suenan como una advertencia. Sí, y creo que la advertencia se recibe de manera diferente dependiendo del tipo de usuario que seas. Si estás probando modelos por curiosidad, son titulares interesantes. Si eres un usuario avanzado, un desarrollador, un investigador, alguien cuyo calendario y flujo de trabajo ya se adaptan a la disponibilidad de ciertos modelos con ciertos niveles de calidad, entonces esto es más como una prueba de estrés. Empiezas a ver que parte de tu productividad está realmente alquilada a instituciones con sus propios incentivos, sus propios cálculos de riesgo y su propia disposición a contarte lo menos posible. Exacto. Y las 4 historias son casi demasiado perfectas. Primero, Anthropic limita silenciosamente el uso de Claude para algunos usuarios de pago durante las horas pico, sin hacer primero un anuncio público claro. Luego una filtración revela que Anthropic tiene algo más grande que Opus en la recámara, Mythos, nivel Capybara, cualquiera que sea la marca exacta que sobreviva, pero lo están reteniendo explícitamente por riesgo de ciberseguridad. Después OpenAI hace la performance artística opuesta. Sam Altman sale y dice que Spud es muy potente, que podría acelerar la economía y que está a solo unas semanas de distancia. Un laboratorio dice menos de lo que debería sobre las limitaciones. Otro dice más de lo que debería sobre las promesas. Y entonces Apple entra como la 4ª historia extrañamente estabilizadora. No con el anuncio de un modelo de frontera, no con un gran ensayo filosófico, sino con más computación local. MacBook Pro con M5, Neural Engine más rápido, más ancho de banda de memoria, más margen para la gente que prefiere poseer la máquina que suplicar a la API. Lo que suena casi aburrido hasta que te das cuenta de que lo aburrido es exactamente lo que muchos usuarios quieren. Quieren que lo que compraron siga funcionando en medio de las turbulencias políticas de otros. Ese es el marco de hoy. ¿Quién controla la IA de la que dependes? ¿Cómo se ejerce ese control y cuál es la respuesta racional si no te gusta que te sorprendan? Y no estamos haciendo esto como un vago teatro de ética de la IA. Estamos hablando del impacto en el usuario, el impacto en el desarrollador, las dinámicas de poder y la cobertura práctica. Porque el ajuste de cuentas aquí no es filosófico primero. Es logístico primero. La filosofía llega una vez que tu flujo de trabajo se rompe. Empecemos con la historia que hizo que muchos usuarios serios de Claude sintieran algo entre la irritación y la traición. Los planes Claude Max de Anthropic, especialmente el nivel 20X, se habían convertido en parte de la capacidad de trabajo asumida por mucha gente. Los usuarios intensivos no solo compraban acceso en abstracto. Estaban construyendo rutinas a su alrededor, largas sesiones de codificación, análisis de documentos, recargas repetidas de contexto, iteración de ida y vuelta. El tipo de uso en el que dejas de pensar en el medidor porque el objetivo del nivel caro es que se supone que debe absorber un trabajo ambicioso. Entonces de repente la gente empieza a notar que una sola petición puede disparar el uso de una manera que no correspondía con el comportamiento anterior. Circulan informes de que las horas pico, aproximadamente de 5 de la madrugada a 11 de la mañana, hora del Pacífico, ahora están efectivamente restringidas. Un ingeniero publica en X.
Nos enteramos de que alrededor del 7% de los usuarios Pro se ven afectados. La promoción de límites duplicados ha desaparecido. Y la experiencia de muchos usuarios es: pagué por un techo estable y descubrí, a mitad de mi suscripción, que el techo se ha vuelto elástico. Creo que la carga emocional aquí es importante, porque algunas personas reducen esto inmediatamente a, bueno, los servicios en la nube cambian, la computación es cara, los términos son flexibles, bienvenido a la realidad. Pero no es por eso que los usuarios se enfadaron. Se enfadaron porque el producto había pasado de ser un juguete a ser parte del flujo de trabajo. Una vez que la gente usa Cloud Max como una parte real de su jornada laboral, la relación cambia. Ya no evalúan el modelo como un consumidor que ve una serie en streaming y se encoge de hombros si el catálogo cambia. Lo tratan como una dependencia en la cadena de herramientas. Así que cuando el comportamiento de uso cambia silenciosamente, no se siente como una iteración ordinaria del producto. Se siente como una modificación oculta a una máquina que ya habían incorporado a su horario. Sí, pero quiero insistir un poco en eso, porque creo que los usuarios a veces introducen suposiciones que los productos en la nube nunca prometieron. Hay una tendencia a interpretar un nivel premium como si fuera un título de propiedad. Como si pagar un precio mensual más alto significara que has comprado una porción duradera de capacidad dedicada. No es así. En la mayoría de los casos, compraste prioridad dentro de un servicio sobresuscrito. Esa distinción importa, porque significa que la empresa siempre se reserva la capacidad de reequilibrar, modelar o racionar de maneras que el usuario experimenta como traición. El problema moral no es que Anthropic ejerciera el control. El problema moral es que lo ejercieron de forma opaca después de animar a la gente a normalizar la dependencia. Estoy de acuerdo con la parte de la opacidad. No estoy de acuerdo con la implicación de que los usuarios fueron ingenuos por sentirse con derecho a algo. Todo el argumento de venta de los niveles de suscripción de gama alta es la certeza en el comportamiento. Eso es lo que estás vendiendo. Estás diciendo, págame más para que puedas dejar de presupuestar cada interacción como si fuera tiempo de guerra. Si luego, durante las horas exactas en que muchos usuarios serios necesitan más el sistema, una sola petición puede hacer que un medidor Max 20X salte del 21% al 100%, eso no es solo una nota técnica a pie de página. Eso es un colapso en el contrato psicológico del producto. Que el contrato legal le diera a Anthropic margen para hacerlo es casi secundario. Justo. Y el salto con una sola petición es el símbolo clave de todo este lío porque captura lo inescrutable que se sentía el nuevo régimen. La gente puede tolerar los límites y los límites son legibles. Odian los precios ocultos en forma de una economía de tokens invisible. Si sé que tengo un presupuesto y lo gasto en una ingesta masiva de repositorios, bien. Si entro en lo que parece un patrón de uso normal de gama alta y el sistema de repente dice que has terminado, eso cambia mi comportamiento inmediatamente. Me vuelvo tímido. Empiezo a autolimitarme. Dejo de confiar en el servicio lo suficiente como para planificar en torno a él. ¿Qué es exactamente el daño práctico? Lo peor que un proveedor de modelos puede hacer a un usuario avanzado es hacerle dudar de si ahora es un momento seguro para pedir un trabajo serio. Porque una vez que esa duda entra, el producto pierde su fluidez. Dejas de pensar en problemas completos y empiezas a pensar en cupones de racionamiento. Y para la gente que se dedica a la codificación, la síntesis de investigación, la edición de contextos largos o el trabajo iterativo de productos, esa duda mata el impulso. Muchos usuarios no estaban enfadados simplemente porque querían más tokens. Estaban enfadados porque el servicio pasó de ser un colaborador a una utilidad escasa sin previo aviso. Pero déjame ser fría con el lado empresarial por un segundo. Esto es lo que pasa cuando los laboratorios de frontera intentan combinar la psicología del SaaS para consumidores y la economía de la infraestructura. Promocionan generosidad y experiencia premium mientras gestionan una escasez brutal en el backend. Durante una fase de crecimiento, ofrecen límites duplicados o un uso inusualmente permisivo para crear hábito y asegurar el sentimiento. Luego la promoción termina, la demanda se dispara, las curvas de costes aprietan, y de repente la empresa tiene que decidir si está gestionando un negocio de suscripción o una aerolínea. El comportamiento de Anthropic aquí sugiere que, bajo el lenguaje de marca, todavía están cediendo asientos dinámicamente. Es una analogía aguda, pero sigo pensando que les estás dando demasiada excusa estructural.
Las aerolíneas al menos te dicen que existe algo llamado precios de hora pico. Aquí el insulto fue la combinación de silencio y el descubrimiento posterior por parte de los usuarios. La gente reconstruyó la realidad a partir de una experiencia degradada. Interacciones con el soporte técnico y esa publicación del ingeniero. Si vas a reajustar un plan premium en torno a la congestión de las horas pico, dilo claramente. Estas horas serán más ajustadas, esta categoría de carga de trabajo puede consumir más asignación. El periodo de límites duplicados ha terminado, aquí están los afectados. Los adultos pueden manejar una mala respuesta. Lo que odian es ser obligados a investigar el empeoramiento de su propio servicio como un pequeño movimiento obrero digital. En eso no hay desacuerdo. Y el número que no deja de rondarme es el aproximadamente 7% de impacto en los usuarios Pro, porque revela la otra capa de la política de plataformas. Las personas más afectadas suelen ser tus usuarios más intensivos, más vocales y más sofisticados técnicamente. En otras palabras, el mismo grupo con más probabilidades de organizar sus vidas en torno a la herramienta es también la cohorte estadísticamente más pequeña y fácil de tratar como daño colateral. Una empresa puede decir que solo una minoría se vio afectada. Pero si esa minoría contiene a los desarrolladores, evangelistas y profesionales de alto impacto, es posible que hayas dañado la parte de tu base de usuarios que enseña a todos los demás a usar el producto seriamente. Sí, y esa es exactamente la gente que empieza a cambiar su estrategia de la noche a la mañana. Aquí es donde la perspectiva de lo local primero deja de ser ideología y se convierte en una respuesta práctica. Si eres el tipo de usuario que se quemó con esto, empiezas a hacerte una pregunta diferente. No, ¿qué modelo alojado es el mejor hoy? Sino, ¿qué porción de mi flujo de trabajo puedo traer de vuelta a hardware que controlo para que ningún cambio de política silencioso pueda borrar mi tarde? Incluso si tu modelo local es peor en algunas tareas, la previsibilidad tiene valor. Si una configuración local te da el 80% de la calidad con el 98% de disponibilidad, esa puede ser la opción más profesional para ciertas categorías de trabajo. Aquí es donde quiero discrepar. Creo que la reacción de lo local primero es racional pero a menudo idealizada. La mayoría de la gente que oye esto no tiene realmente una infraestructura local pulida y lista para absorber tareas de nivel de frontera. Tienen una vaga fantasía sobre la soberanía y quizás un portátil que se calienta cuando se le pide que haga algo serio. Así que soy cautelosa al presentar lo local como un sustituto limpio. Para muchos usuarios hoy en día, lo local es una cobertura, no un reemplazo. Puede cubrir la redacción de borradores, resúmenes, asistencia de código, recuperación de información, algunas tareas de voz y automatización. No replica mágicamente el razonamiento de la nube de primer nivel o las capacidades de frontera más nuevas la semana en que surgen. Creo que eso es correcto técnicamente e incompleto estratégicamente. El objetivo de lo local no es reemplazar la nube en todas partes. El objetivo es recuperar poder de negociación. Si tu configuración puede hacer lo suficiente, quizás trabajo con repositorios, notas privadas, análisis de primera pasada, agentes en segundo plano, redacción sin conexión. Entonces el servicio alojado se convierte en una vía de escalada premium en lugar de la única fuente de oxígeno. Y eso cambia tu postura. Una tarde con limitaciones se vuelve molesta en lugar de catastrófica. Esa es una gran diferencia. Esa es la mejor versión del argumento sí. Lo local como palanca, no lo local como un ritual de pureza. Exacto. Y es importante que la historia de Anthropic no surgiera como una interrupción dramática, sino como una reducción. La reducción es a veces más corrosiva que el fallo. Las interrupciones son obvias, la gente planifica en torno a ellas. La degradación silenciosa enseña a los usuarios que las garantías del producto son blandas incluso cuando la interfaz todavía parece normal. El servicio parece presente, pero el trato ha cambiado bajo tus pies. Eso está bien dicho. Y una vez que los usuarios interiorizan eso, empiezan a diversificar por necesidad. Múltiples proveedores. Herramientas locales. Un enrutamiento de cargas de trabajo más cuidadoso. Quizás un plan alojado más pequeño más una máquina seria en casa. La lección más amplia es brutal pero simple. Si dependes de un proveedor de modelos, entonces su planificación de capacidad, su estrategia promocional y sus hábitos de divulgación son parte de tu flujo de trabajo, hayas consentido o no.
Y la conclusión para el usuario es aún más simple. No construyas tu ritmo profesional en torno a un servicio en la nube como si fuera un servicio público con obligaciones estables, a menos que estés preparado para que ese ritmo sea interrumpido por decisiones tomadas en privado. Si necesitas continuidad, posee una parte de la pila tecnológica. ¿Qué es la frase que planea sobre todo el episodio de hoy? La segunda historia es más extraña y, en cierto modo, más trascendental. El 27 de marzo se filtran detalles sobre lo que parece ser un nivel de cloud superior a Opus, Mythos, nivel Capybara, sea cual sea el nombre final. Las frases importantes no son los detalles de la marca. Las frases importantes son cambio radical y riesgos de ciberseguridad sin precedentes. Anthropic luego confirma, en efecto, sí, hay algo aquí, y sí, una de las razones por las que se está reteniendo es que el perfil de capacidad plantea una preocupación extraordinaria. Esa es una postura pública extraordinaria. No porque a los laboratorios nunca les preocupe el mal uso. Siempre lo hacen. Sino porque aquí tienes a una empresa que implica que ha construido algo materialmente más allá de su frontera pública actual, y que una de las razones por las que no lo tienes es que los riesgos pueden ser demasiado severos para comercializarlo casualmente. Y la reacción emocional inmediata de los entusiastas fue casi cómicamente predecible: bueno, ahora lo quiero más. En el momento en que le dices a una multitud tecnológica que hay un nivel oculto por encima del nivel que ya les obsesiona, y que representa un genuino cambio radical, has creado deseo a través de la ausencia. Pero después del bombo inicial, la pregunta del usuario se vuelve extrañamente inquietante. ¿Qué significa construir un producto que tu propia empresa califica de demasiado peligroso para lanzar? No demasiado caro. No demasiado inacabado. Demasiado arriesgado. Mi primera respuesta es bien. O al menos bien que alguien haya dicho la parte no dicha en voz alta. Porque una de las patologías de esta industria es la narrativa de inevitabilidad performativa. Cada mejora de modelo se enmarca como destino. Más rápido, más fuerte, más agéntico, más autónomo, todo marchando alegremente hacia el despliegue como si el lanzamiento fuera una ley natural. Un laboratorio que dice podemos tener una capacidad que no estamos preparados para exponer porque podría cambiar materialmente las operaciones cibernéticas ofensivas, ese es uno de los pocos momentos en el discurso de la IA donde la realidad se impone. Algunas capacidades no son simplemente un mejor autocompletado. Son multiplicadores de fuerza para gente con malas intenciones. Estoy de acuerdo con la seriedad, no estoy de acuerdo con tu nivel de comodidad. Porque tan pronto como aceptas la narrativa del modelo peligroso oculto, también estás aceptando una narrativa de concentración de poder. Un laboratorio privado puede afirmar que ha cruzado un umbral importante. Puede definir el riesgo. Puede decidir si el público puede inspeccionar la capacidad, probar la afirmación o construir contramedidas con el conocimiento de lo que existe. Eso puede ser prudente a corto plazo, pero debería inquietar profundamente a la gente. Se nos pide que confiemos en que una empresa puede sentarse responsablemente sobre una discontinuidad de capacidad mientras compite en una de las carreras más distorsionadas por los incentivos en la tecnología. Inquietante, sí. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Lanzamiento completo porque la opacidad parece paternalista? Si Anthropic realmente cree que un modelo produciría un salto inaceptable en la asistencia a la ciberdelincuencia, descubrimiento, aceleración del flujo de trabajo de explotación, encadenamiento de pasos de ataque, lo que sea que mostraran las evaluaciones internas, entonces retenerlo no solo es defendible, puede ser obligatorio. No me interesa convertir cada decisión de seguridad en una rabieta libertaria sobre el acceso. Eso es un poco injusto. No estoy abogando por un lanzamiento indiscriminado. Estoy argumentando que la existencia de un modelo de frontera no lanzado cambia el ecosistema incluso estando oculto. Le dice a los gobiernos, competidores y usuarios sofisticados que la capacidad interna puede estar por delante de la capacidad pública, por un margen desconocido. Eso tiene efectos estratégicos. Remodela las expectativas. Puede desencadenar más secretismo en otros lugares. Puede justificar la centralización en nombre de la seguridad mientras sigue produciendo una ventaja competitiva para el laboratorio que retiene el modelo. Eso es cierto y revela la profunda contradicción. El mismo hecho puede respaldar tanto un argumento de seguridad como un argumento de poder. Si Mythos, o el nombre que sobreviva,
Es realmente un cambio radical y está verdaderamente enredado con un riesgo de ciberseguridad sin precedentes, entonces la contención es responsable. Pero la contención también significa que un actor privado se sienta sobre una capacidad asimétrica mientras el público solo recibe descripción y seguridad. La situación no es limpia. Es estructuralmente incómoda. Por eso creo que las comunidades de usuarios deberían resistir la tentación de convertir esto en mitología. El peor resultado es que la gente hable de modelos ocultos como si fueran leyendas de dragones. Eso produce tanto inflación de expectativas como inflación de confianza. De repente, cada no lanzamiento se convierte en evidencia de una capacidad inimaginable, y cada laboratorio puede envolverse en el prestigio de la retención responsable. A veces, un sistema oculto es genuinamente peligroso. A veces, simplemente no está listo. A veces, el lenguaje de la seguridad blanquea los tiempos de la competencia. Los observadores externos no deberían convertirse en presas fáciles para ninguna de esas posibilidades. De acuerdo, aunque sí creo que el marco cibernético importa específicamente porque es concreto. Gran parte del lenguaje sobre el riesgo de la IA se vuelve blando rápidamente: sociedad, alineamiento, el futuro de la humanidad, todo demasiado abstracto para ser falsificado a corto plazo. La ciberseguridad es sombríamente legible. Si un modelo mejora drásticamente el descubrimiento de vulnerabilidades, la adaptación de exploits, la personalización del phishing o la resolución de problemas operativos para ataques, entonces la superficie de abuso es inmediata y distribuible. No necesitas una superinteligencia especulativa para tener un problema real. Solo necesitas un copiloto ofensivo capaz que escale las malas decisiones más rápido. Cierto, pero aquí está mi contraargumento. Un modelo cibernético peligroso guardado dentro de un laboratorio no simplemente desaparece del mundo. El conocimiento de que tal capacidad es alcanzable cambia los incentivos para todos. Los competidores se esfuerzan más. Los gobiernos entran en pánico o adoptan posturas. A las empresas se les vende más miedo. Y mientras tanto, los usuarios comunes se quedan en una extraña relación con la frontera. Lo que da forma a la política puede ser algo que no pueden tocar. Esa es una de las razones por las que los ecosistemas locales y abiertos importan, incluso cuando van a la zaga. La transparencia es un bien para la civilización, no solo una preferencia de aficionados. Sabía que ibas a ir por ahí. Por supuesto que sí, porque el punto de lo local/diagonal abierto no es que cada modelo deba poder descargarse libremente sin importar el riesgo. El punto es que las sociedades deberían ser muy cautelosas con un mundo donde las capacidades de IA más trascendentales existen solo en cámaras corporativas selladas y se describen a todos los demás a través de una narrativa selectiva. Si el futuro incluye discontinuidades de capacidad reales, entonces la gobernanza, la auditoría y la comprensión pública no pueden depender completamente de la postura de prensa de los laboratorios. Eso es justo, aunque agregaría una advertencia. Los defensores de lo abierto a veces subestiman la asimetría del daño específicamente en el ciberespacio. Hay áreas donde la transparencia distribuye el beneficio defensivo. También hay áreas donde liberar una asistencia poderosa de forma amplia puede reducir masivamente los umbrales de habilidad para los atacantes más rápido de lo que los defensores pueden compensar. Así que no estoy dispuesta a hacer de la apertura el ganador moral por defecto aquí. Y yo no estoy dispuesto a hacer del secretismo centralizado el ganador moral por defecto. Por eso esta historia importa tanto. No resuelve la tensión. La expone. Anthropic está diciendo efectivamente, podemos haber construido algo cuya utilidad está tan enredada con su peligro que no sabemos cómo comercializarlo limpiamente. Eso debería helar un poco a la gente, porque significa que los laboratorios de frontera pueden estar acercándose a puntos donde la lógica del producto y la lógica del interés público ya no se alinean. Y eso a su vez cambia cómo deberías interpretar cada otro anuncio de modelo. No solo lo que se lanza, sino lo que se retiene. No solo la fanfarronería de los benchmarks, sino el inventario en la sombra no declarado. Si las empresas ahora mantienen capas internas de capacidad que exceden lo que se sienten cómodas revelando, entonces las comparaciones de modelos públicos se convierten en comparaciones entre superficies seleccionadas en lugar de la verdadera frontera. Lo que de nuevo hace que la dependencia sea incómoda. Si construyes tus flujos de trabajo en torno a un nivel público, no solo estás eligiendo entre las herramientas disponibles.
Estás eligiendo entre los fragmentos que los proveedores deciden que son social, comercial o políticamente seguros de exponer. La verdadera contienda puede estar ocurriendo por encima de tu nivel de acceso, y el producto que usas es en parte un residuo filtrado por el riesgo de esa contienda. Eso es sombrío, pero probablemente preciso. Así que mi resumen aquí es, la filtración de mitos no es emocionante porque podría haber un Claude más brillante. Es importante porque señala una nueva fase en la que la no publicación se convierte en un titular en sí misma, y donde los laboratorios admiten abiertamente que algunos avances de capacidad pueden superar una implementación cómoda. Mi resumen es ligeramente diferente. La historia de mitos es un recordatorio de que el poder no solo se manifiesta en lo que se te vende. También se manifiesta en lo que se te retiene, en las razones dadas y en quién decide si esas razones son suficientes. Si te importa la autonomía, deberías preocuparte por eso tanto como por las tablas de benchmarks. Ahora pasamos del poder retenido al poder difundido. 25 de marzo, Sam Altman confirma algo con nombre en clave SPUT. Es muy potente. Podría acelerar la economía. Está a semanas de distancia. Quizás GPT-6, quizás GPT-5.5, quizás algo intermedio, quizás una familia de lanzamientos con la habitual timidez en cuanto al etiquetado exacto. Pero el contraste relevante es inmediato. En la misma semana, un laboratorio dice efectivamente, tenemos un cambio radical que quizás no podamos lanzar casualmente debido al riesgo cibernético. Otro laboratorio dice en público, que lo que viene es lo suficientemente potente como para acelerar la economía. Esas son dos posturas retóricas radicalmente diferentes hacia la capacidad de frontera. Y debo admitir que una parte de mí encuentra la postura de OpenAI más legible para los usuarios comunes, incluso si es más imprudente en su tono. Al menos les dice a los usuarios y desarrolladores que se preparen para la llegada, en lugar de inferir silenciosamente a partir de filtraciones y lenguaje de seguridad que algo importante existe detrás de una cuerda de terciopelo. Mucha gente quiere un aviso previo porque están decidiendo dónde invertir su esfuerzo. ¿Sigo construyendo sobre la pila actual? ¿Espero? ¿Presupuesto para una migración? En ese sentido, el bombo publicitario también es coordinación. Creo que eso es demasiado caritativo. OpenAI ha dominado un género particular de vaguedad estratégica que parece informativa pero es operativamente resbaladiza. Muy potente. A semanas de distancia. Podría acelerar la economía. Ninguna de esas frases le dice a un desarrollador serio lo que importa. ¿Potente en qué? ¿Suficientemente barato para que cargas de trabajo? ¿Fiable bajo qué tráfico? ¿Multimodal en qué sentido? ¿Agéntico en qué sentido? ¿Suficientemente duradero para producción o simplemente deslumbrante en tareas preparadas? El lenguaje coordina la atención más de lo que coordina la planificación. Claro, pero la atención importa en este mercado. Y creo que estás subestimando el valor de la señal de la frase acelerar la economía, incluso si es exasperantemente amplia. Esa línea no está dirigida a los aficionados a los prompts. Está dirigida a empresas, desarrolladores, inversores y legisladores. Dice, esto no es solo una iteración de chatbot más inteligente. Traten esto como un potencial de grado de infraestructura. Ahora, si esa afirmación sobrevive al contacto con la realidad es otro asunto. Pero como postura, le está diciendo al ecosistema que empiece a reorganizar las expectativas. Eso es precisamente lo que me molesta. Acelerar la economía es una de esas frases que suena grandiosa mientras oculta la distribución. ¿Qué economía? ¿Acelerar para quién? ¿En qué sectores? ¿Mediante qué mecanismo? Si un modelo hace que las principales empresas sean más productivas, comprime ciertos tipos de trabajo de conocimiento, intensifica la presión competitiva sobre la mano de obra e inunda los mercados con producción sintética. Eso es una aceleración económica de un tipo. No es necesariamente una socialmente saludable. La frase higieniza tanto como revela. No estoy en desacuerdo, pero también creo que los usuarios pueden ser demasiado cínicos con las declaraciones de marco general. A veces, el lenguaje amplio es solo el reconocimiento de que las mejoras del modelo se extienden a muchos dominios de formas impredecibles. Si SPUT mejora materialmente el rendimiento de la codificación, la síntesis de investigación,
La automatización del flujo de trabajo, la comprensión multimodal o la fiabilidad del uso de herramientas. Entonces sí, algunos procesos económicos se aceleran. El problema real no es si la aceleración es concebible. El problema es si las ganancias son utilizables por los profesionales comunes o si son capturadas principalmente por organizaciones que ya están posicionadas para explotarlas. Esa es la matización correcta. Y aquí es donde la yuxtaposición con Anthropic se vuelve intelectualmente interesante. Un laboratorio dice que nuestro próximo paso puede ser demasiado peligroso para exponerlo casualmente. Otro dice que nuestro próximo paso puede impulsar la macroeconomía. Ambas cosas podrían ser ciertas de diferentes maneras. La capacidad puede ser expansiva económicamente y expansiva en riesgo simultáneamente. Pero la retórica pública que eliges da forma a que presta atención el mercado. El marco de la seguridad primero invita a la confianza pero también al secretismo. El marco de aceleración invita a la adopción pero también a la amnesia sobre los inconvenientes. Y como usuario, ninguna de las dos posturas es totalmente satisfactoria. El mensaje muy centrado en la seguridad puede parecer paternalista y opaco. El mensaje muy centrado en la aceleración puede parecer promocional y poco específico. Así que la respuesta práctica no es comprometerse emocionalmente con ninguna de las dos narrativas. Es seguir haciendo preguntas aburridas. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde falla? ¿Cuán estable es la API? ¿Realmente reduce la fricción en el flujo de trabajo o solo produce otra ronda de rotación por migración porque todos quieren mantenerse al día con el ciclo de la moda de los benchmarks? Sí, porque el ciclo de la moda de los benchmarks es parte de la trampa. Cada vez que un nuevo modelo es inminente, se empuja a los usuarios hacia una parálisis estratégica o una replataformización compulsiva. ¿Reescribo los prompts? ¿Reconstruyo los agentes? ¿Espero un mes para comprar hardware? Posponemos nuestro trabajo de ajuste fino porque un sistema alojado más grande podría devorar ese caso de uso. Los proveedores se benefician cuando el ecosistema permanece psicológicamente dependiente de su cadencia de revelaciones. Pero sigo pensando que tienes que admitir que algunas revelaciones realmente importan. Si Spud se lanza y realmente es un paso sustancial en fiabilidad o uso de herramientas, eso afecta lo que un desarrollador independiente puede lanzar este trimestre. Los entusiastas y los pequeños operadores no se equivocan al preocuparse. El error es convertir los mensajes del proveedor en una estrategia personal antes de que el producto exista. Observar de cerca, sí. Reorganizar tu vida en torno a un lenguaje de adelanto, no. Esa es una buena regla. Y hablemos de la frase a semanas de distancia, porque hace un trabajo cultural silencioso. Crea una zona liminal donde todos pueden proyectar. Los optimistas imaginan un avance limpio. Los escépticos imaginan otro adelanto teatral. Los competidores imaginan presión. Las empresas imaginan conversaciones sobre presupuestos. Mientras tanto, OpenAI obtiene la ventaja estratégica de ocupar el espacio mental antes de entregar detalles específicos. Es una forma de moldear el clima emocional del mercado. Lo cual, de nuevo, no me encanta, pero es real. Y desde el ángulo del entusiasta hay otra dinámica, la esperanza como mecanismo de afrontamiento. Si estás sintiendo el dolor de las limitaciones del proveedor, los niveles ocultos, el acceso inestable y las extrañas políticas de suscripción, un modelo más potente prometido puede leerse como un alivio. Los usuarios se dicen a sí mismos que quizás lo siguiente resuelva el lío actual. Quizás Spud sea el modelo que haga que toda esta agitación valga la pena. Eso es comprensible. También es así como se profundiza la dependencia. Exacto. Porque la estructura básica sigue siendo la misma. Incluso si Spud es asombroso, la pregunta subyacente no desaparece. ¿Quién controla el modelo? ¿Quién establece las reglas de acceso? ¿Quién puede cambiar los precios, la latencia, las cuotas o la postura de seguridad después de que hayas construido en torno a él? Un modelo más potente en una relación más centralizada no resuelve el problema del control. Lo intensifica al hacer la dependencia más tentadora. Esa es la frase que creo que muchos usuarios necesitan escuchar. Mejor no es lo mismo que más seguro. Más capaz no es lo mismo que más fiable. En todo caso,
Los modelos verdaderamente potentes crean una presión más concentrada porque todos quieren la ventaja y, por lo tanto, están dispuestos a aceptar más asimetría para conseguirla. Así que mi opinión sobre Spud es simple. Me interesa menos si el nombre en clave se resuelve en GPT-6 o 5.5 y más la visión del mundo incrustada en la retórica de lanzamiento. Acelerar la economía es una afirmación sobre escala, legitimidad e inevitabilidad. Te invita a pensar en el despliegue de la frontera como un bien público por defecto. No acepto ese defecto. Mi versión es, presta atención, pero no entregues tu juicio al tráiler. Si Spud se lanza y es genuinamente útil, genial. Úsalo. Pruébalo. Dirige las cargas de trabajo donde brille. Pero mantén el diseño de tu sistema honesto. Todavía necesitas rutas de respaldo, capacidad local y suficiente distancia de cualquier proveedor para que su estrategia de anuncios no se convierta en tu sistema operativo. Y eso nos lleva a Apple, que puede parecer una historia más tranquila pero en realidad es la más silenciosamente radical de la selección de hoy. 11 de marzo, Apple lanza la línea MacBook Pro M5 con M5 Pro y M5 Max, un Neural Engine más rápido, mayor ancho de banda de memoria y el patrón familiar de Apple de no hacer grandes afirmaciones civilizatorias cada 5 minutos. Sobre el papel, esto es un lanzamiento de hardware. En contexto, es una declaración política de otro tipo. Dice que una respuesta a la volatilidad de los modelos no es rezar más fuerte en el altar de los laboratorios remotos. Es comprar más capacidad local. Y quiero ser muy claro aquí, para muchos entusiastas y profesionales, la historia de Apple no es sexy. Es un alivio. Porque a diferencia de las promesas de los proveedores de modelos, el hardware tiene una especie de honestidad obstinada. Compras la máquina, llega, y a menos que la dejes caer en un lago o algún controlador falle, la computación permanece en tu posesión. No decide que tus horas pico son demasiado populares. No termina silenciosamente una promoción de límites duplicados. No te dice que hay un nivel superior oculto que no tienes permitido tocar por razones que no te explicará completamente. Cierto, aunque tampoco quiero idealizar a Apple. Un MacBook Pro no es soberanía en un sentido puro. Sigues en el ecosistema de un proveedor. Sigues pagando precios premium. Sigues sujeto a que Apple decida qué pila de software es fluida, qué APIs son bendecidas, qué configuraciones de memoria cuestan una fortuna. Pero la diferencia clave es la localidad. Los términos de tu dependencia cambian cuando la inferencia ocurre en una máquina frente a ti. Exacto. Y aquí es donde la historia de la limitación de Anthropic se vuelve nuevamente práctica. Los propietarios de un M5 que ejecutan flujos de trabajo locales serios están simplemente menos expuestos a ese tipo específico de insulto. Quizás todavía usan Claude, OpenAI, Gemini, quien sea, para las tareas de frontera más difíciles. Pero si su línea de base diaria incluye asistencia de codificación local, transcripción local, resumen local, agentes locales, trabajo con documentos locales, entonces una repentina restricción en la nube no les quita todo el día. La historia del M5 importa porque expande el rango de lo que puede vivir en la máquina por defecto. El Neural Engine más rápido y las mejoras en el ancho de banda de la memoria no son solo trofeos en una hoja de especificaciones en esa luz. Son la infraestructura de la independencia. Modelos locales, recuperación de información, pilas de voz, agentes en segundo plano, pipelines multimodales, todo eso se vuelve más plausible y menos quisquilloso a medida que mejora el hardware de clase portátil. El punto no es que cada usuario de repente ejecutará algún modelo gigante equivalente a la frontera sin conexión. El punto es que el nivel base se eleva. Más tareas pueden manejarse de manera competente, privada y predecible sin cruzar la red. Y para la multitud de entusiastas, ese cambio de nivel base lo es todo. La gente subestima cuánta libertad psicológica proviene de tener una máquina que puede realizar trabajo real localmente. Empiezas a experimentar más. Construyes pipelines que no necesitan permiso. Mantienes los datos privados por defecto. Dejas de tratar las llamadas a la nube como el sustrato universal. Incluso cuando el resultado local es simplemente bueno en lugar de ser el mejor de su clase, el dividendo de control es enorme. Aquí es donde quiero discrepar de nuevo. Creo que la gente de hardware a menudo se cuenta una historia halagadora donde comprar un portátil más potente es equivalente a adoptar un flujo de trabajo más resistente. No lo es automáticamente.
Mucha gente comprará el M5 Max y aún pasará el 90% de su trabajo serio de IA dentro de productos alojados porque la configuración local sigue siendo complicada, la calidad del modelo varía y la conveniencia gana. El hardware solo se convierte en una cobertura si realmente reestructuras tus hábitos en torno a él. Eso es justo, pero creo que los hábitos siguen a la capacidad más de lo que implicas. Cuando el trabajo local es lento, torpe o limitado, la gente racionalmente vuelve a la nube. Cuando lo local se vuelve lo suficientemente rápido como para que la fricción caiga por debajo de un cierto umbral, el comportamiento cambia rápidamente. La historia de la serie M en las últimas generaciones ha sido básicamente esa línea moviéndose en cada ciclo. Tareas que antes se codificaban en servidores ahora se codifican en portátiles. Eso no es teórico. No, no lo es. Y hay otro ángulo estratégico. El hardware local no solo sirve al usuario final, cambia el ecosistema para herramientas como OpenCLA. Si más usuarios tienen suficiente máquina para ejecutar recuperación, capas de memoria, modelos especialistas más pequeños, automatización en segundo plano o enrutamiento híbrido en el dispositivo, entonces la arquitectura general de la IA personal cambia. La nube se convierte en la capa de aumento de gama alta, no en el centro de gravedad permanente. Ese es el tipo de reequilibrio que reduce el poder de los proveedores con el tiempo. Por eso creo que Apple termina siendo la historia antidrama en el mejor sentido. Mientras los laboratorios de frontera compiten sobre cuánta capacidad liberar, cuánta retener y cuánto publicitar, Apple vende picos y palas. Mejor computación local. Más ancho de banda. Más margen. Puedes llamar a eso conservador si quieres. Yo lo llamo habilitador. Le da a los usuarios comunes una forma de optar por no depender totalmente sin esperar la pureza ideológica, o la perfección del modelo abierto. Aunque mantengamos la dimensión de clase a la vista. La cobertura es cara. Un MacBook Pro M5 Pro o M5 Max de gama alta no es una compra casual. Así que no deberíamos hablar como si la resiliencia local estuviera disponible de manera uniforme. Existe un riesgo real de que la autonomía en la IA se convierta en otro bien premium. Si puedes permitirte hardware serio, obtienes continuidad y privacidad. Si no puedes, permaneces más expuesto a los cambios de humor de los proveedores remotos. Eso es absolutamente cierto. Y es una de las razones por las que creo que el ecosistema local más amplio importa más allá de Apple específicamente. Mejores chips para portátiles, sí, pero también mejores modelos pequeños, mejores herramientas, mejores pilas de inferencia de código abierto, mejores formas de exprimir valor del hardware modesto. El objetivo no debería ser la soberanía de lujo para unos pocos. Debería ser un conjunto cada vez mayor de tareas que muchas personas puedan mantener bajo su propio control. Y sin embargo, en el sentido práctico inmediato, el anuncio del M5 sigue siendo una señal útil. Si estás decidiendo dónde poner tu próximo dólar, existe el argumento de poner más en la computación propia en lugar de una fe cada vez mayor en los niveles de suscripción. No porque el hardware lo resuelva todo, sino porque te da una posición de negociación. Significa que tu relación con la nube puede volverse selectiva. Lo que nos devuelve a la versión más simple, lo local es la cobertura. No la respuesta completa, no una religión, no una excusa para ignorar la frontera. La cobertura. En una semana en la que un proveedor redujo silenciosamente el acceso, otro insinuó una peligrosa capacidad oculta y un tercero prometió una aceleración económica desde un modelo que aún no puedes inspeccionar. El movimiento más sensato disponible para muchos usuarios sigue siendo el mismo: fortalecer la parte de la pila que realmente posees. Difícil discutir eso. Así que atemos las 4 historias. La limitación silenciosa de Anthropic muestra el control ejercido a través de la gestión del acceso después de que la dependencia ya se ha formado. Mitos muestra el control ejercido a través de la retención, a través del poder de decidir que una capacidad existe pero permanecerá fuera de la superficie pública por razones que el laboratorio define. Spud muestra el control ejercido a través de la narrativa, a través de la capacidad de dirigir la atención y las expectativas del mercado antes de que llegue el producto en sí. Y Apple, con todas las limitaciones de su propio ecosistema, representa una ruta de escape parcial, el control acercado al usuario a través de la computación local. Y es por eso que este episodio no trata realmente sobre 4 empresas. Trata sobre una pregunta: ¿dónde quieres que resida la fragilidad de tu sistema? Porque la fragilidad no es opcional.
Si centralizas todo en proveedores de frontera alojados, obtienes el máximo potencial y la máxima exposición a decisiones que no tomas. Si te vuelves completamente local, obtienes más control y generalmente menos capacidad máxima. La mayoría de la gente cuerda vivirá en un punto intermedio. El truco es hacer de ese punto intermedio una estrategia en lugar de un accidente. Exacto. No te dejes llevar por la dependencia y lo llames una pila tecnológica. Si un modelo en la nube es de misión crítica para ti, trátalo como una concentración de riesgo y planifica en consecuencia. Si los anuncios de un proveedor dominan tu hoja de ruta, date cuenta de ello. Si tu trabajo privado solo puede ocurrir a través de la política de uso de otra persona, date cuenta de ello también. El mundo en el que estamos entrando no es solo uno donde la IA se vuelve más potente. Es uno donde la política de acceso, el secretismo y la infraestructura se convierten en parte del trabajo diario. Y para los entusiastas, desarrolladores y usuarios intensivos, creo que la conclusión práctica es casi aburrida. Diversifica los proveedores. Construye capacidad local donde puedas. Dirige las cargas de trabajo intencionadamente. Separa la magia de frontera que es agradable de tener de la capacidad base que no debe fallar. En otras palabras, dejar de tratar el acceso a los modelos como una relación emocional monógama y empezar a tratarlo como un diseño de sistemas. Eso es hermosamente poco romántico. Lo digo como un cumplido a la realidad. Justo. Porque el ajuste de cuentas de los modelos es, en última instancia, esto, el sistema más inteligente del mundo sigue siendo una dependencia si otra persona controla los términos. Y una vez que esa dependencia entra en tu ritmo profesional, las decisiones de gobernanza tomadas muy lejos se convierten en tu problema de cerca. Por eso poseer incluso una parte de la pila importa tanto. No porque la propiedad esté de moda. Porque es lo único en la selección de hoy que realmente reduce las sorpresas. Pueden encontrar las notas del programa, los enlaces y el archivo de episodios en topjohnfitnesstech.com. Eso es topjohnfitnesstech.com. Soy Ayoy. Soy Nova. Y esto ha sido OpenCloud AI. Volveremos pronto.